Bueno, buenos días, es la sesión del 17 de marzo del 2024. Semana interesante. Hemos tenido una semana de caídas continuas por segunda semana consecutiva. Y la última vez que hubo 2 semanas consecutivas de caída, en el índice, por lo menos en el índice NAS 100, fue en octubre de 2023. Fue la última vez que hubo 2 semanas consecutivas de caída. Y, en ese momento el índice llegó a los $14,000 y luego, después de eso, solo había tenido 2 semanas negativas desde octubre de 2023, desde la última semana de octubre de 2023 hasta esta semana que está marcando por primera vez 2 semanas consecutivas de caídas. De acuerdo a los indicadores, si les pongo mis indicadores, los indicadores que yo utilizo. Bueno, primero los indicadores que hemos enseñado, más que todo, más comunes en este curso, todo en semanal aparece sobrecomprado y el RSI está empezando a meterse en la zona negativa, pero igual los indicadores que yo utilizo también en temporalidad semanal está marcando todavía mucha sobrecompra, pero a nivel de 4 horas, vamos a agrandar un poco aquí, a nivel de 4 horas y diario, todo está sobrevendido. Todo está sobrevendido. Él está a punto de tocar la EMA 200 y está justo en un nivel de pivote, de un soporte y de sobrecompra. Entonces, esto puede indicar si funcionan los indicadores en este momento. Recuerden que los indicadores al final del camino simplemente son eso, no son mágicos, no quiere decir que eso va a pasar, pero parece indicar que porque está encontrando la EMA 200 de soporte, porque el indicador muestra una sobreventa, porque los tres indicadores estocásticos aquí muestran una sobreventa, y porque está en un punto pivote y en un punto de Fibonacci, aquí, que este es punto 61.8, o sea, entre 150 y 61.8, recuerden, es la zona dorada. Entonces, todo pareciera indicar que de aquí hacia arriba, por lo menos va a llegar hasta los 18,000 de nuevo. Ojo, eso parece indicar de acuerdo a los indicadores, EMAs, estocásticos, RSIs, a nivel de 4 horas, todo parece indicar que hay un momento de rechazo, por lo menos hasta los 18,000, 18,050, más o menos. Ahora, eso a nivel de indicadores, pero si nos vamos a nivel de geometría de mercado, una temporalidad un poco más grande, voy a quitar los indicadores para que no tengamos ruido. Hay, hay varias cosas que notar. Primero, voy a quitar este Fibonacci de aquí. Recuerden que estamos en zona de máximos históricos. Y como zona de máximos históricos, lo más sensato es no comprar en zonas de máximos históricos, ¿verdad? Porque eso pone en riesgo nuestro dinero y pues no es el sentido del trading, no poner en riesgo nuestro dinero de manera no pensada. Llegó hace 2 semanas y tomamos el inicio del impulso. Vamos a dejarlo sin mecha, vamos a ponerlo en líneas. Si ponemos el inicio del impulso el 15 de noviembre de 2021 y el piso del impulso en el 10 de octubre de 2022, estamos en un nivel de reversión justo, le pegó el máximo histórico en el nivel 127 de Fibonacci, que es un nivel donde ustedes acaban de ver que acabo de dibujar el Fibo y pegó justo al PIP ahí. Entonces, podríamos estar hablando de una caída hasta los 16,600 para luego volver a subir. Entonces, a nivel micro, podemos estar hablando de un rechazo, de una subida, por lo menos hasta los 18,000, pero a nivel macro pareciera ser que esto es una caída un poco fuerte. No, no,
no hablando de crisis y no hablando de ningún tipo de recesión, simplemente hablando de los rechazos y los retrocesos que cualquier instrumento tiene de manera saludable, ¿no? Cada vez que ha tocado un máximo histórico, siempre ha tenido algún rechazo, ¿no? El más grande siendo este exactamente, desde la zona de noviembre de 2021 hasta octubre de 2022, que tuvo casi un año de caídas. Y luego el índice se recuperó y tuvo un crecimiento exponencial hasta los nuevos máximos históricos. Entonces, es sensato pensar que a nivel macro en los siguientes meses se viene un retroceso hasta los 16.000 más o menos, 16.600, para luego volver a subir. Esto como cualquier instrumento necesita un respiro para seguir subiendo. Recuerden lo que les he venido diciendo en las clases anteriores, es que el índice está ideado para imprimir dinero. El índice siempre va a tender a la alza. Entonces, eventualmente va a haber momentos de retroceso, ¿sí? Pero luego es simplemente para seguir subiendo. Sigo manteniendo que el índice va a caer en los siguientes 6 meses, más o menos, pero que luego, incluso este año, se pueden ver los 20.000, 25.000 dólares en el índice. También, si vemos el comportamiento de los demás índices, esto es para el índice Nasdaq 100, que aglutina más que todo las acciones tecnológicas, pero si vemos también el US 30, está a niveles de máximos históricos, el US 500 también está rompiendo todos los máximos históricos, y los demás índices, tanto el de Inglaterra está cerca de sus máximos históricos y el de Alemania está completamente disparado. Los índices al final del día sirven para tener un crecimiento sostenido, ¿no? Por eso precisamente es que aglutinan a las compañías más fuertes de cada país. Incluso hace un par de semanas hubo una noticia, no me acuerdo quién salió del índice US 30 y lo sustituyó una empresa tecnológica, no me acuerdo. Les prometo que les voy a tener el dato, pero eso pasa bastante veces, que una acción que no está teniendo el performance adecuado, sale del índice y es sustituida por otra que es más fuerte. Entonces, no es que siempre van a ser las mismas empresas, sino que siempre aglutinan, en el caso del Nasdaq 100, a las 100 empresas tecnológicas más fuertes, en el caso del US 30 o el Dow Jones, a las 30 empresas más fuertes del sector manufactura. El US 500 es el Standard Poor's 500, a las 500 empresas más fuertes de Estados Unidos, y así sucesivamente. Entonces, siempre se están sustituyendo empresas para que siempre estén las empresas más fuertes y más consolidadas, lo que quiere decir que el índice va a tender a la alza. Va a tener caídas como se espera que tengan caídas, pero en el tiempo va a tender el índice siempre a subir. Por eso es que una de las inversiones más sensatas que hacer es entrar constantemente, mensualmente, en inversiones en índices controlados, porque tienen un rendimiento anual de más o menos un 7%, 5%, 7%, dependiendo año con año. Entonces, por ejemplo, si ustedes hubieran entrado, digamos que estamos perdiendo tiempo en primer grado, como dicen los memes. Entonces, ¿qué estaba haciendo yo en 1986 cuando debía haber invertido? Por ejemplo, si hubieran entrado o si hubieran invertido, qué sé yo, $1.000 en diciembre de 2018, y estamos hablando $1.000 para una referencia nada más, en diciembre del 2018, en el índice, y hubieran invertido mensualmente, su inversión por lo menos, su inversión inicial por lo menos se hubiera triplicado en cuestión de 6 años. Estamos hablando de 2018, que alcanzó un bajo de $6.000, y luego, salvo la crisis sanitaria del COVID, que tuvo una caída de 9.000 a 6.900,
Todo lo demás ha sido exponencial subida. Entonces, el tema es, esta es considerada una de las inversiones más aburridas, pero también más seguras a largo plazo. Vemos cómo lo que nos permite TradingView, por ejemplo, es que en el 2015 alcanzó un bajo de 4100 y que en ese momento era el máximo histórico, 4100. Y ahora estamos hablando de 18,000 y fichas. Entonces, el índice siempre va a tender a subir, ¿no? Vemos cómo esos son los gráficos semanales del US 500, el US 30. Ese todavía tenemos un poco más de datos. Vean cómo en 1900, mira, el Dow Jones tiene bastante más datos. Desde el 70, en el 70 el Dow Jones cotizaba a $700. En abril de 1970 cotizaba a $700 el Dow Jones. Entonces estamos hablando que del 70 para acá, estamos hablando de 54 años, ha crecido hasta 39,000 y alcanzó los 40,000, de hecho. De 700 a 40,000, estamos hablando de un crecimiento bastante grande, ¿no? Entonces, em, es una de las formas más sencillas de generar ingresos pasivos casi. Vamos a ver si podemos medir. No, no me va a dejar medirlo. Y lo vamos a poner. No sé si tienen alguna pregunta ahorita. Mm. Según estaba leyendo, José, dice que, bueno, no he leído toda la noticia, que Amazon se va a incorporar a partir del 26 de febrero, fue la última. Así Amazon. Amazon creo que entró en lugar de, pero era una empresa como, Walgreens, Boots ajá, Alliance. exacto. Ahí. Ujú. Pues Héctor ahí ya nos dijo. Walgreens lo sacaron del índice Dow Jones para meter a Amazon. Entonces, habla un montón de cómo las empresas tecnológicas están siendo la parte más fuerte del mercado bursátil actualmente. Walgreens, una empresa que es una empresa considerada del estilo conservador, una cadena de farmacias que, bueno, no solo farmacias, sino de tiendas de conveniencia casi, que ha estado por años en el mercado estadounidense contra una empresa Amazon que tiene alrededor de 30 años. Entonces, es eso de cómo la tecnología está realmente soportando el precio del mercado. Vimos hace un par de semanas el caso de Nvidia, de que Nvidia es considerada actualmente la acción más importante del planeta. Entonces, es como el sector tecnológico está realmente tomando todos los escenarios posibles, ¿no? Entonces, eso hace que por el momento, por la burbuja tecnológica también de la inteligencia artificial, haya un crecimiento como se está viendo. Ha crecido en 38,169 puntos el índice en esos 40 años, 54 años. Entonces, es eso, ¿no? ¿Qué va a pasar de aquí a 54 años? Y bueno, eso en cuanto al índice. Vemos cómo, para hablar un poquito de lo que estamos viendo en el curso de trading, vamos a hacer un análisis, vamos a borrar todo esto, hasta el US 30. Vamos a borrar todo esto y vamos a ver qué es lo que está pasando. Primero, tenemos zonas de techos en esta zona de aquí. En esta zona de aquí, en la zona de los 16,600, que fue el máximo anterior en noviembre de 2021, que se rompió por completo.
Tenemos, vamos a ver qué más tenemos. Tenemos más zonas de soporte por aquí. Esa zona me gusta ahí. Y me parece ser ahorita que salvo que algo pase, vamos a ver la estructura, em, la estructura de velas. Tenemos aquí una zona fuerte, vamos a ponerlo de otro color. Aquí tenemos una zona fuerte de pisos que por el momento está respetando. Todo va a depender de cómo abra el mercado ahora a las 3 de la tarde, domingo a las 3 de la tarde, de ver dónde abre. Y si una vela, recuerden esto, y esto es bien importante para las zonas, y esto deberían de notarlo si están tomando notas para este curso, si hay una vela de 4 horas que abra y cierre por debajo de la zona, o por arriba de la zona, depende de qué estén analizando. Si hay una vela de H4 que abra y cierre por debajo de la zona, se puede hablar de ruptura. ¿A qué voy con esto? Si, por ejemplo, tenemos esta zona de pisos, ¿no? Que la marcó desde el 28 de febrero y donde ha venido rebotando ahí. O sea, aquí en una zona de piso, la respetó el 28 de febrero, la respetó el 5 de marzo y ahora, 15 de marzo, otra vez está testeando esa zona. Si hay velas de 4 horas que abran por debajo y cierren por debajo, vamos a ponerla en rojo para que parezca una vela bajista. Si hay una vela que abra por debajo y cierre por debajo de esa zona, entonces podemos hablar de una ruptura de estructura. Ahí. Si esa cierra aquí, entonces podemos hablar de que ha roto esa estructura y ahora es un nuevo techo. ¿Sí? Por ejemplo, si empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, pero termina por encima y termina alcista, entonces no podemos hablar de una ruptura de estructura. Incluso si abre por debajo, pero cierra por encima de la zona, entonces es un falso rompimiento. Incluso si tiene también, quiero ver, incluso si tiene mechas, no importa cuántas mechas tenga, digamos que cayó por debajo bastante fuerte. A disculparla. La temblorina. No, es que no me deja hacerla no me deja dibujar la línea, no sé por qué. Pero asuman que ahí hay una. Mm, mm, mm. Si probas con la vertical line. No, que aquí me lo va a tirar así toda. Ah, Bueno, no importa. El tema es que asuman que aquí hay una mecha. ujú. No importa que la mecha sea hasta abajo y haya llegado, qué sé yo, hasta los 16.600. Si cierra por encima de la zona,
no estamos hablando de una ruptura. Es solamente si abre por debajo y cierra por debajo de esa zona, podemos hablar de una ruptura de zonas. Lo mismo hacia arriba. Si, por ejemplo, estuviéramos retesteando esta zona de techos de aquí, lo mismo. Si no rompe hacia arriba y cierra por encima, no podemos hablar de una ruptura de zonas. Entonces hay que esperar a ver la primera vela de 4 horas que marque más que todo a la apertura de Nueva York de lunes, porque el domingo es bastante volátil. Entonces hay que ver qué hace mañana en la mañana, bueno, a partir de ahora a las 3 de la tarde, pero más que todo en la apertura de Nueva York, para ver qué va a hacer el índice esta semana. A mí me parece que esta semana que viene es alcista. Vamos a gráfico diario, podemos ver también cómo hubo una zona como está respetando esa zona de pisos y como si tomamos el último impulso, como un Fibonacci normal, si tomamos el último impulso y el último techo, estamos justo en la zona del 61.8 de Fibo también. Zona del 61.8 que entre la zona del 0.50 y 0.618, recuerden, es considerada nuestra zona dorada. Entonces, esta zona de aquí es una zona de mucho interés. Por lo que yo esperaría que en el índice esta semana haya una subida. ¿Desde dónde está? Con un riesgo de unos 750 puntos. Quiero ver cuánto hay aquí. 118 puntos. Estamos hablando de unos $120, pongámosle de riesgo. Y un profit, sí, no sé si la veo. Puede ser que la veo hasta el máximo histórico de nuevo. Ahí un riesgo-beneficio de 4-1, 3,98-1. Vamos a ponerlo de 4-1, 1800 ticks. Ahí, un riesgo-beneficio de 4-1 para esta semana. Y ni siquiera para la semana, para las siguientes 2 semanas, 3 semanas. Ya en abril, recuerden que cuando retesté el máximo histórico de nuevo y empiecen las empresas a dar su reporte del primer trimestre de 2024, ahí podemos empezar a hablar de una caída dependiendo de los resultados de los earnings de cada empresa. ¿Sí? Eso para el índice, este es lo que yo veo actualmente. Sí me parece que no ha terminado el rally alcista. El rally alcista sigue con bastante fuerza alcista. No, a pesar de que ha habido 2 semanas de retroceso, han habido 2 semanas de retroceso que representa el 1% del índice. O sea, no ha habido una caída tan significativa, a pesar de que una caída de un 1% representa cientos o miles de dólares de pérdidas para el lotaje que se utiliza. Entonces, no, yo sigo viendo alcista el índice, no lo veo como algo que vaya a entrar en crisis aún, a pesar de que sí puede haber una caída grande. Al final, lo que siempre vengo manteniendo, los siguientes trimestres del año. Eso en cuanto al índice. Luego, Bitcoin tuvo una caída fuerte en temporalidad diaria. Vamos a cambiarnos a velas de nuevo. Ahora, domingo, se está recuperando, pero ha tenido 3 días de caídas fuertes. Es lo que hablábamos la semana anterior, que de hecho nos hubiera sacado en stop loss, porque sí, sí nos hubiera sacado en stop loss. Por un poquito, por un pelito nos hubiera sacado en el stop loss. Y después dio el movimiento que esperábamos. Esta vela diaria hizo que nos sacaran stop loss y todo lo demás
si fue en el movimiento que teníamos a favor. Ahora, llegó hasta los $73,000, 73,800 y luego cayó, pero recuerdo 73,800 es un máximo histórico también. Y cayó hasta los 65,000, o sea, en 3 días tuvo una caída de más de 8,000 puntos. Y en este momento, otra vez mantengo, no sería sensato comprar activos. Igual, hablábamos en la clase anterior, me preguntaban de que si era sensato vender en ese momento o si esperábamos una subida más grande para vender aún más caro. Y yo sigo manteniendo que no se puede dejar dinero sobre la mesa. La idea de estar en positivo y la idea de seguir ganando cuando se esté en positivo siempre es bien tentadora. Siempre es decir, uy, lo voy a dejar ahí y me voy a hacer millonario, porque de aquí se va a 500,000 el Bitcoin. Pero si mi idea es generar dinero y mi idea es poder capitalizar o poder rentabilizar mis inversiones, hay que dejar dinero sobre la mesa. Hablábamos la vez anterior de que Bitcoin tenía desde noviembre del 2021 de no llegar a esos niveles. Entonces, si mi idea es, metí dinero en noviembre de 2021 porque pensé que se iba a ir a 1 millón el Bitcoin y entré en pérdida y estuve en pérdida por casi 2 años y medio hasta este momento que está volviendo a ser positivo, debería vender. ¿Sí? Lo ideal es no perder dinero. Ahora, si yo fui lo suficientemente sensato de comprar bajo cuando llegó a los 15,500, 15,600, ya mi inversión está casi quintuplicada en este momento. Entonces, es un momento sensato o de vender completamente el activo y liquidarlo, o de vender la mitad de la posición, o por lo menos tener mi ganancia. Si hablábamos de que sí, metieron $100 en ese momento, a este punto llevarían casi $500, venden la mitad, se quedan con 250, donde ya tienen una utilidad de $150 y dejan los $250 restantes para que hagan lo que quieran. Ese es el sentido de las inversiones. ¿Sí? Entonces, en cuanto al Bitcoin, yo sigo viendo caídas para esta semana. Se ha recuperado un poco el día de hoy, pero yo sigo viendo caídas por lo menos hasta la zona de los $50,000. Ahí. Ya vamos a poner los sombros un poquito más arriba, en la zona de 75,000. Voy a ponerlo aquí. Y de llegada a los 50,000. Ahí. Entonces, estamos viendo una operación 386-1, con un riesgo de unos $51 al riesgo más bajito y un potencial de ganancia de $198 al riesgo más bajito. ¿Y qué más? Tenemos, el oro. El oro no lo hemos visto. Uy, vean el oro qué bonito. Lo analizamos la semana pasada y decíamos que desde donde estaba parecía que iba a caer. Lleva hasta el momento, lleva una caída. Vamos a ver. Lleva una caída. Esto fue el lunes, exactamente aquí abrió el mercado. Lleva hasta el momento un profit de 28 puntos. Despacito, pero ahí va. 18 puntos a favor y yo sigo esperando el punto de llegada por lo menos en 2100, que ahorita debería estar protegida esa entrada sin ningún tipo de riesgo. Ha tenido días demasiado alcistas, entonces ahorita está listo para una corrección. Lo mismo, una corrección hasta esta zona del 2083 para a lo mejor seguir escalando. Y en cuanto al euro dólar, para ir cerrando ya,
El euro dólar sí está un poco en negativo. Esta semana ha sido un poco alcista para el euro dólar porque el dólar ha estado bajista. Entonces el euro ha estado alcista. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí el lunes. Sí. Ah, ah, ah. ¿Desde cuándo vimos este? Parece que este lo vimos antes. Pero sigo esperando este mismo análisis. Me parece que ahorita está un poco en negativo. Esta entrada estaría un poquito en negativo, pero sí me parece que todo indica que va a llegar hasta este nivel del 1.021. Sigue siendo una operación tranquila, 2.29 aún. Ahorita está en la zona negativa, pero este movimiento es el que espero para las siguientes semanas. En, en comparación con el movimiento alcista que se espera en Nasdaq. Eso hace que el dólar se fortalezca y que haga que caiga el euro dólar. Entonces, no sé si tiene alguna duda hasta ahorita, o alguna pregunta, algún comentario. Alex parece que nos abandonó. Héctor, ¿algún comentario? No, de momento eso te iba a decir que me parecía ser de que este análisis ya lleva más de una semana, ¿verdad? Sí, yo creo que este análisis lo hicimos para la semana del inicio de febrero. Ajá. Pero bueno, sigue siendo válido y yo sigo esperando que esto haga esta caída. Ujú. Dice Alex que está en una llamada que ya se va a incorporar. Ah, ok. Ok, pero de todos modos ya estamos por terminar. Así es que no sé si hay alguna duda en cuanto a indicadores, en cuanto a algún tema que quieran analizar. Eh, no, solo quería confirmar, para esta semana vienen noticias fuertes. Ah, sí, las noticias no las hemos visto. Ajá. Esta semana que viene, ajá, la semana del 18 de marzo, salvo el miércoles tenemos habla Fed, Ujú, no habla Powell, pero sí habla la Fed. ujú. Y hay una decisión de intereses, de tasas de interés, que se espera, todo el mundo espera que todavía se mantengan las tasas de interés, que no haya ningún cambio en cuanto a eso. Eso para el miércoles y el viernes habla Powell. Ah, ok. Entonces tenemos esos dos, la Fed el miércoles, la Fed en general, con su decisión de tasas de interés, es una noticia bastante fuerte, bastante volatilidad, y el viernes que habla Powell. Ujú, Esas son las dos noticias más fuertes de esa semana. Yo honestamente no creo que en esta semana hayan cambios. Yo sigo viendo la caída de las tasas de interés hasta abril, si es ujú. que hay. Porque con eso de que la economía no está lista y con eso de que no podemos, eh, no pueden crear pánico más en un año electoral en Estados Unidos. Los años Ok. electorales por lo general son alcistas. Yo, si es que hay cambio de tasas de interés, sería más o menos a partir de la segunda mitad del año, pero incluso en veremos. Puede ser que en todo el año no haya caída de tasas de interés porque es un año electoral. Ujú, Entonces no se pueden dar el lujo de causar pánico económico en un año electoral en Estados Unidos. Entonces, en cuanto a eso, lunes y martes se espera que mantenga el movimiento técnico. Miércoles se espera la decisión de la Fed, que si mantiene las tasas de interés, eso por lo general le da confianza a los inversores de seguir metiendo dinero. ujú, Y lo mismo el viernes que hable Powell. Sí hay una gran volatilidad en los primeros 5 o 10 minutos que habla, pero luego se estabiliza. ¿Ok? ujú. Entonces, eso en cuanto a las noticias de esta semana. No sé, Héctor, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta? No,
Bueno, de momento hasta cierto punto, pues lo venías cantando de lo del Bitcoin, ¿verdad? Que iba a caer en algún momento, pegar buena Sí, o caída. sea, siempre, bueno, bien fácil verlo en el pasado, ¿verdad? Porque si Ajá, esta ajá. sí nos hubiera sacado en stop loss, para lo que predije la semana pasada, pero sí estamos en zona de máximos históricos y siempre lo más sensato en zona de máximos históricos es una corrección. Ujú, Tal vez no hablar de una crisis porque lo que se espera es que caiga a 50.000, que no es despreciable, porque una crisis estamos hablando de $3.000, $2.000, ¿ya? Pero mm, se espera una corrección básica, por lo menos a los 50 para que después siga subiendo. ujú, Eso en cuanto al Bitcoin y a todo lo demás. ¿Ok? ujú. Bueno, entonces quedamos en eso. Voy a dejar la clase hasta aquí y nos vemos en la siguiente. Ok. Sí, sí, Héctor. Y ahí cuando Alex se conecte se va a dar cuenta que ya no hay llamada. Mira, ¿y ya, Dime. ya tenés tu horario para reunir alguna vez en la semana o de momento sí lo Esta mantenemos así, semana, fin de? esa semana que viene sigo trabajando en las tardes noches. Ajá, Pero me voy a dejar de grabar aquí. ajá.